www.ccao.mx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Primeramente hay que agradecer la invitación tan amable que nos hicieron para poder compartir algunas ideas y propuestas fundamentales en el sector hídrico para el estado de Oaxaca, toda vez que pues es fundamental poder aprovechar esta oportunidad para externarle a los futuros al futuro gobernador y a los candidatos que ahorita están compitiendo en los temas del sector hídrico, y ya que pues se ha olvidado mucho la política pública para atender la problemática del agua en el estado de Oaxaca. Se han hecho muchos trabajos, muchos puntos para el desarrollo integral, pero realmente se ha dejado de lado la planeación. Por ello, el gobierno pues tiene la obligación de garantizar la sostenibilidad al derecho humano de agua. Eso pues ya está establecido en la Constitución, y tenemos que también ver que este derecho al agua sea suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Pero también tenemos el tema fundamental, que es la seguridad alimentaria. O sea, el sector hidroagrícola y el campo en general se ha dejado mucho, y el problema en Oaxaca está acentuado porque la mayoría de la producción viene del exterior y no se ha estado desarrollando de manera sustentable para poder abastecer de los alimentos a la población. Por otro lado, el estado de Oaxaca, a este estado concurren muchos sistemas meteorológicos extremos. Tenemos sequías, tenemos inundaciones por la ocurrencia de tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes. También tenemos que ver la sustentabilidad financiera, toda vez que los recursos que se aplican al sector hídrico no son los suficientes. Casi al final de la presentación vamos a ver un tema fundamental que se desarrolló hace unos años con objeto de atender el desarrollo sustentable con los objetivos que se plantearon en años anteriores, en 2010. Y esto se le llama brechas hídricas con curvas de costos. Es un trabajo arduo que se realizó en todo el país y que vamos a presentar este planteamiento, donde se proponen diferentes acciones a corto, mediano y largo plazo. También tenemos que fortalecer las capacidades técnicas del sector, tanto en la misma Conagua, ¿sí?, que se ha ido debilitando profundamente por los cuadros técnicos que se han ido yendo, y muchos también que los han despedido. Y en el aspecto del manejo del agua en la Comisión Estatal del Agua, pues no, se tiene que hacer un replanteamiento de la Comisión Estatal del Agua, una reingeniería. Y tenemos que enfatizar sobre el servicio que se presta a la ciudadanía, porque realmente no hemos logrado atender de manera expedita la demanda de agua que tiene toda la población. Ya sabemos que el estado pues es un estado muy grande, con mucha biodiversidad, una gran cantidad de localidades, poblaciones que están altamente marginadas, ¿sí?, y que tenemos que modernizar también los distritos y unidades de riego del estado. La evolución que se tuvo en la política
hídrica del país, pues data ya de hace mucho tiempo, desde los años 40, 70, 80, 90 y recientemente, bueno, pues se está discutiendo actualmente el desarrollo y autorización de la Ley General de Aguas, que ha estado estancada y que realmente pues hasta el momento no ha podido prosperar. Tenemos que aterrizarla, tenemos que realmente aplicarla en todo el quehacer del sector hídrico. Para ello, bueno, se han desarrollado diferentes técnicas y una de ellas, para poder establecer cuál es la problemática que se tiene, es la planeación participativa, o lo que se estuvo de moda en la Conagua, aplicar el modelo SOP, que es una planeación por objetivos, en la cual desarrollamos un árbol de problemas y de ahí obtenemos un árbol de objetivos. Se hizo un intento de establecer primeramente todas las causas que se tienen de problemáticas en el Estado, para poder ver cuáles son las causas reales, externas e internas que se tienen en el desarrollo de las actividades hidroeconómicas en los diferentes usos del agua del Estado. Para poder llegar a un árbol de objetivos que nos integren de manera programática, el poder ir avanzando en cómo atender los problemas que se tienen en cada una de las regiones del Estado, para lo cual se subdividió el Estado en unidades de planeación. Primeramente, bueno, pues tenemos un marco normativo básico para la política pública del agua en nuestro país, partiendo desde la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Aguas Nacionales vigente, la Ley General del Equilibrio Ecológico, ¿sí? La Ley Federal de Derechos y leyes estatales y municipales, que para el caso de Oaxaca, pues apenas hace poco se actualizó una de las leyes, pero pues, esta ley quedó corta. Pero también tenemos otros ordenamientos en los municipios, y tenemos problemas de falta de aplicación de los reglamentos de cada una de las leyes. También tenemos que observar los manuales y normas oficiales mexicanas en todo el quehacer del sector, porque tenemos demasiados problemas que no se aplica la ley de aguas nacionales como debe de ser. Tenemos muchos atrasos en la expedición de los derechos de agua que se solicitan por parte de los usuarios. Para ello tenemos que alinearnos con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? El Plan Estatal de Desarrollo, que es el que se debe de actualizar en la próxima administración. También tenemos que alinearlo con el Plan Nacional Hídrico, el Plan Nacional Estatal y el Plan Nacional Regional. Estos instrumentos son básicos para poder atender las demandas de agua en todos los sectores. Se tiene un análisis de cuál es la acción rectora del sector hídrico por parte de la Conagua, de parte de los estados y los municipios, y el quehacer de los organismos operadores. Y aquí también entra mucho en juego los comités de agua que tienen los municipios, que son muchos, pero que desafortunadamente se da más recurso a los organismos operadores de las cabeceras municipales. Pero también tienen que intervenir los usuarios. Como sabemos, el Estado, la mayoría de los municipios son de usos y costumbres. Y
y los de elección, pues son los que reciben mayor recursos. Los de usos y costumbres, pues aquí se tiene el trabajo de tequio por parte de todos estos comités y autoridades, ¿sí? Que no reciben ningún recurso, sino que es un servicio gratuito que se le da a la comunidad y que se tiene que atender de manera expedita. Todos tenemos derecho al agua y tenemos que ver de qué manera podemos resolver esta carencia que tiene la gran mayoría de las comunidades, principalmente comunidades rurales. Aquí tenemos que ver la capacidad de los recursos humanos con lo que se cuenta en el Estado. Tenemos que modernizarnos en este sentido. Aquí tenemos un nicho de oportunidad. Tenemos que hacer una reingeniería también en las instituciones académicas, en la Universidad Autónoma de Oaxaca, en los tecnológicos, abrir carreras que realmente sean de utilidad. Como vamos a ver más adelante, los recursos hídricos que se tienen en el estado de Oaxaca son vastos, pero desafortunadamente no están todos al alcance de su aprovechamiento. La mayoría de las comunidades que se tienen distribuidas en el estado están en lugares muy inaccesibles, ¿sí? Y donde hay mayor concentración de población, pues los problemas se agravan, ¿no? Tenemos que tener una actividad de conservación, ¿sí? De la infraestructura hidráulica que se tiene en el estado, ¿sí? Tenemos que rehabilitar gran cantidad de sistemas de agua potable, unidades y distritos de riego que se tienen en la entidad para poder restablecer los servicios de muchos de ellos. La mayoría de esta infraestructura hidráulica que se tiene en la entidad data de hace más de 40, 50, 60 años, ¿sí? Y el crecimiento poblacional que se ha tenido ha sido muy fuerte. Sí, actualmente, bueno, pues ya estamos un poco más de 4 millones en el estado de Oaxaca, ¿sí? Y su distribución, pues, complica muchas veces el atender el servicio de agua para esas comunidades. Tenemos que ver también la protección y resguardar la infraestructura hidráulica, ¿sí? Que se tiene en todo el estado. Mucha de ella, de esta infraestructura, como les comentaba ya tiene mucho tiempo. Tenemos que hacer un diagnóstico integral, de tal manera que tengamos una radiografía real de qué es lo que tenemos distribuido en el estado, en cada municipio, ¿sí? Para poder hacer planteamientos de acciones a corto, mediano y largo plazo. En la problemática identificada que se tiene en el estado, pues vemos que las coberturas no son suficientes, las coberturas de agua potable y de saneamiento, principalmente, como ya comentaba yo, en las comunidades rurales. Tenemos insuficiente también infraestructura hidráulica para atender todas estas demandas, baja productividad e ineficiencia en esta infraestructura, contaminación de las principales corrientes superficiales y subterráneas y en lo que es valles centrales y el istmo y la Mixteca, pues están rebasados totalmente. En lo que es valles centrales, pues tenemos problemas de contaminación severa, ¿sí? Que a pesar de que ha habido intentos de poder establecer diagnósticos realistas de cuál es la problemática, la participación de los 3 niveles de gobierno pues ha dejado mucho que desear. Por otro lado, tenemos problemas de sequías e inundaciones en el estado. Pues ahorita estamos entrando a la canícula, realmente la sequía severa que se tiene en muchos de los municipios del estado, con incendios, pérdidas de cobertura de suelo, pérdidas de bosque, ¿sí? Y la falta de acciones, ¿no? Para poder hacer manejo integral de cuencas y una limitada cultura del agua, que es la base
para poder aprovechar de manera integral la cultura del agua. Ahorita también se abordará parte de este tema sobre la cultura del agua para poder ver realmente los potenciales y las debilidades y fortalezas que se tienen en este tema. Como les comentaba, para poder entender cuál es el marco físico y en el que se extiende los recursos hídricos del estado de Oaxaca, se subdividieron todo el estado en 11 unidades de planeación, como son el Río Verde, Medio Papaloapan, la costa de Oaxaca, Tehuantepec, Alto Balsas, Complejo Lagunar, que es el que más ahorita nos ocupa por el tema de los Chimalapas, la Costa Chica, el Bajo Papaloapan, Coatzacoalcos, que también entra dentro de esta área de influencia de los Chimalapas, la Cañada y la costa de Chiapas. Es una parte pequeñita que colinda el estado de Oaxaca con el estado de Chiapas. En esa imagen podemos ver el grado de marginación tan alto que se tiene en la mayoría de los municipios y las comunidades y su distribución en estas 11 unidades de planeación. Y pues aquí se puede apreciar que la zona de los Chimalapas pues es de muy alto grado de marginación, ¿sí? Y es una zona que realmente ha estado desatendida por mucho tiempo, ¿sí? Que en los programas de planeación que se han realizado en años anteriores, esta zona no ha sido atendida de manera expedita, ¿no? Para conceptualizar también cuál es el potencial hídrico del estado de Oaxaca, en estas imágenes podemos ver que la cantidad de precipitación media anual que se presenta en el estado, principalmente en lo que es la Papaloapan, es a donde tenemos la mayor cantidad de lluvia, y así en la zona de los Chimalapas, sí, la cuenca del río Coatzacoalcos, y la costa, y parte del istmo de Tehuantepec. La distribución de estos recursos y el potencial que se tiene, tanto superficial como subterráneo, es cuantioso. Nada más para que vean ustedes la cantidad de escurrimientos superficiales que se tienen en el estado, en todas las cuencas hidrológicas, alcanza una cantidad de un poco más de 62,000 millones de metros cúbicos de agua, ¿sí? De estos, el uso mayor se tiene es para la generación hidroeléctrica que se tiene en la cuenca del río Papaloapan. Pero realmente para todos los demás usos, la cantidad de agua que se está aprovechando de esta enorme cantidad de agua superficial es muy pequeña. Para el agua potable, para las actividades industriales, que es también muy, muy insípida, sí, para las actividades turísticas, que es la zona de la costa, y otras actividades agropecuarias, que es el mayor usuario, sí, el sector agropecuario. En lo que se refiere a las aguas subterráneas, también tenemos un potencial fuerte, pero es a donde mayormente estamos aprovechando más agua. Y ya tenemos problemas severos en varios acuíferos del estado, ¿no? Y muchos de ellos ya están vedados, como es el acuífero de aquí de Valles Centrales, ¿sí? El Papaloapan, en Tuxtepec, y en la zona del istmo de Tehuantepec. En las zonas costeras recientemente se hizo un estudio integral de ver cuál es el estatus de los acuíferos de todo el país, y en su caso para Oaxaca, muchos de los acuíferos que eran de libre alumbramiento, ahora son acuíferos regulados. De lo que ya les mencioné del potencial de agua que se tiene en el estado, tanto superficial como subterráneo, ¿sí? Con
un análisis que se hizo de los volúmenes concesionados de agua, tanto de agua superficial como agua subterránea, en todos los sectores, ¿sí? Se ve que realmente que el uso de agua que se tiene para todas las actividades es muy pequeño, el potencial que tenemos es muy grande, mas sin embargo tenemos severos problemas de abasto de agua. No te digo aquí en la ciudad capital de Oaxaca, ¿sí? Donde tenemos un promedio mayor de uso de agua por la concentración de población que se tiene en Oaxaca, de Juárez y municipios conurbados. Sí, se planteó hacer un proyecto de traer agua de una zona que se llama Yogana, en San Antonio, ¿cómo se llama? Coatlán, San Pedro Coatlán, sí, y la construcción de una presa de almacenamiento y un acueducto. Desafortunadamente, este proyecto para abastecer agua a la ciudad de Oaxaca no se concluyó, se hicieron muchos estudios, se invirtió mucho dinero, pero se quedó ahí, en el limbo, ¿no? Aquí se debería de retomar este proyecto, pero no hacer la construcción de la presa que se tenía planteada, que es una presa para 60 millones de metros cúbicos con hidrogeneración. Aquí lo que se plantea es hacer una derivadora, ¿sí? Y de ahí traer agua acá, o bien modernizar las unidades de riego que se tienen dentro de los valles centrales, modernizando su tecnificación de riego y aprovechar esa agua, rescatando esos volúmenes de agua que se tienen en las unidades de riego abandonadas, ¿sí? No hay, inclusive la Conagua pues ya no emite tan fácilmente títulos de concesión, aunque para el agua potable pues, es necesario, pero no se tiene la facilidad de eso, porque no se está modernizando el campo, ¿no? Y en lo que más le pega es en aguas subterráneas, ¿no? O sea, el mayor volumen de agua que estamos extrayendo es por aguas subterráneas. La mayor cantidad de agua superficial, como ya les comenté, esta es para la cuestión de uso hidroagrícola que se tiene en la presa de Mascal, ¿sí? Cerro de Oro, la Benito Juárez y la presa de Yosocutan, porque ahí tiene otro tipo de problemas de contaminación severos, que es la fuente principal de abastecimiento para Guajuapan, y que de ahí tenemos que ver cómo resolver esa situación, revertirla, hacer un saneamiento integral de río Mixteco, de la presa de Yosocuta, y darle realmente aguas de calidad a la población. En esta imagen, bueno, se presenta cómo está la distribución de contaminación en los principales ríos del estado. Y vemos que la concentración de mayor cantidad de contaminación, que ese es un registro que realiza y monitoreó periódicamente la Comisión Estatal del Agua, ¿sí? Y la Comisión Nacional del Agua. En conjunto, bueno, hacen trabajos de monitoreo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí están inmersos también organismos operadores que opera, valga la redundancia, la Comisión Estatal del Agua. Pero la vigilancia y monitoreo principalmente corresponde a la Comisión Nacional del Agua. Y en los puntos rojos y amarillos vemos la calidad del agua que se tiene. En los rojos es que está sumamente contaminada, y en la mayoría pues es alerta. La que es los puntos verdes pues es una agua que pues está condicionada, ¿no? Porque realmente la mayoría de las descargas de aguas residuales de los municipios y de las localidades no se trata, ¿no? Existe un inventario de un poco más de 150 plantas de tratamiento de aguas residuales y operarán unas 15, 18 máximo. Y una de las principales plantas de tratamiento que se tienen en el estado, pues la que está aquí en el aeropuerto, ¿no? Que es una planta de tratamiento de 600 litros por segundo, y la cual nada más funciona un módulo, y este módulo de 200 litros funciona a menos de la mitad.
pero derivado principalmente de que no se vio que este proyecto recibiera las aguas residuales de la zona urbana y conurbada. Entonces, la operación de esta planta, de esta gran planta, ha ido deteriorándose porque no le llega la suficiente agua residual. Y tenemos muchísimas descargas dispersas de toda la cuenca del río Atoyac, ¿no? Y no se diga, bueno, en lo que se refiere a la cuenca del río Los Perros, Tehuantepec, la Mixteca, Papaloapan, ¿sí? Donde también el problema de contaminación es severo. Las coberturas de agua que se tienen aquí, pues realmente pues, son engañosas, ¿no? Son coberturas de agua que realmente el servicio en la mayoría de los municipios es por tandeo. Son pocas las comunidades o los municipios que tienen agua las 24 horas. Muy pocas. Sí, la mayoría que son tandeos de que una vez a la semana, 2 o 3 veces cuando bien te va, te están dando el servicio de agua. ¿Sí? Y también es de dudosa calidad, ¿no? Porque la potabilización que se debería de tener en este servicio, pues es muy bajo y muy poco. Inclusive en la ciudad capital, pues tenemos 3 purificadoras, plantas purificadoras de agua y que realmente funcionan al menos del 50% de su eficiencia. Entonces, el agua que se está suministrando a la población, pues no es la calidad que se desea. Como ya vimos que en el derecho humano al agua no solamente es la cantidad, sino también la calidad y la continuidad del servicio. Se hizo un programa que se llamó Modernización de Agua y Saneamiento, que se llama Más Oaxaca, en años anteriores, pero que realmente resultó un fracaso. Este proyecto se había establecido un convenio del gobierno del estado con el Banco Mundial. Sí, pero los resultados que se obtuvieron de ¿cómo se llama?, convenio, pues no fueron los deseados. Y pues ahí vemos los resultados, ¿no? Que se había establecido para 18 organismos operadores este programa y para modernizarlos y mejorar el servicio y tener continuidad y calidad, pues realmente seguimos igual o peor. Dentro del monitoreo que se hace en todo el país y en Oaxaca también, es un sistema de monitoreo de las sequías. Hemos tenido aquí en el estado y principalmente en la zona de la Cañada y del Istmo, sequías severas que se han reflejado en el deterioro de la producción de agua, el deterioro de la producción de alimentos, principalmente, bueno, tuvimos una sequía severa en el Istmo en el 2017, que se implementaron una gran cantidad de pozos agrícolas, pero que realmente no resolvieron el problema, porque la presa en ese entonces la teníamos casi al 14%. Ahorita vamos a ver más adelante, la presa de Benito Juárez está al 51%. Pero aquí hay un problema serio que voy a comentar más adelante, llegando a ese punto. ¿Cuál es la situación del distrito de riego de Río Verde, de Tehuantepec? Sí, es el 019, y también tenemos otro distrito de riego, que es el 119 en el Río Verde. Pero tenemos una gran cantidad de unidades de riego que también padecen los problemas de sequía. Y la productividad de estas unidades de riego es muy baja, ¿no? La producción que se tiene en toneladas de diferentes cultivos es realmente baja. Pero además, por otro lado, bueno, tenemos la incidencia de sistemas hidrometeorológicos extremos de huracanes y tormentas tropicales y depresiones en la región. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente es la puerta de entrada de todos estos sistemas que se generan tanto en el Caribe, que vienen viajando desde África y que entran a la zona de la península de Yucatán o en el canal del Golfo de México, o todos los que se generan
en la parte del Pacífico, que también tienen de alguna manera incidencia en el estado de Oaxaca. Nada más como un comentario, en 2017 lo mismo, que teníamos una sequía severa en el istmo de Tehuantepec y que le pegó también a los Chimalapas, en toda esa región. Se presentó una tormenta tropical, Beatriz, ¿sí? A principios de junio del 2017. Y la presa, pues como les decía, estaba al 14% de llenado. En 3 días este sistema metió a la presa 600 millones de metros cúbicos, cuando la presa, su capacidad es de 720. ¿Se imaginan el volumen de agua que entró en 3 días? Gigantesco, ¿sí? Pero igual no se aprovecha de manera integral. Aquí vemos esta imagen donde también se monitorea todas las presas del país. Periódicamente se emiten boletines del comportamiento de la política de operación de las presas que se tienen en el país. Para el caso que nos ocupa de Oaxaca, pues tenemos aquí pues las 3 presas que ya, no, 4 presas, que es la Cerro de Oro, Temazcal, Benito Juárez y Yosocuta, ¿sí? Ahorita, como ven ustedes, el volumen almacenado por estas presas rebasa casi los 11,000 millones de metros cúbicos, pero la mayoría de esta agua es para hidrogeneración. Lo que corresponde a Yosocuta son de alrededor de 30 millones. Sí, para la presa Benito Juárez, como les comenté, son 720 millones, que esos son los que se surten para todo el distrito de riego de Tehuantepec y para Pemex. Aquí ya vamos a ver una estrategia de cómo poder atender la problemática que se va a presentar en el corredor interoceánico por el desarrollo de los parques industriales, ¿sí? Aquí estamos viendo que tenemos diferentes usos del agua, como son las unidades de riego, los distritos de riego y las zonas urbanas, que están principalmente asentadas a lo largo del río Los Perros, y otras, bueno, pues en lo que es en la parte ya de la salida del río Tehuantepec. Pues aquí es a donde se va a concentrar la mayor cantidad de demanda de agua. O sea, yo he estado viendo que se está haciendo una planeación sin tener en cuenta de dónde se va a agarrar agua, porque tenemos serios problemas en todas estas localidades, en todos estos municipios. Sí, tenemos problemas serios en Juchitán. En el 2017, que también tuvimos un evento sísmico terrible, que todos lo recordamos y lo vivimos, sí, la mayoría de la red de agua potable de estas localidades de Ixtepec, Ixtaltepec, Asociación Ixtaltepec, Juchitán, Xadani, Tehuantepec, Salina Cruz, padecen de agua. Y muchos de esos sistemas de agua potable que se tienen se colapsaron y que hasta el momento no se ha podido restablecer el servicio normal de los sistemas de distribución de agua. Y no se diga los sistemas de drenaje, que prácticamente están abandonados. Y las plantas de tratamiento que se ubican en toda esta zona no funcionan, ninguna funciona. Sí, ese es un problema que se tiene que atender de inmediato. El saneamiento del río Tehuantepec, el saneamiento del río Los Perros, ¿sí? Pero de verdad, ¿sí? Ya se han hecho muchos diagnósticos de todas las plantas en el estado, ¿sí? Pero realmente no se han tomado medidas. En la parte izquierda vemos una alternativa para poder aprovechar agua de la presa Benito Juárez. Como les comentaba, la presa Benito Juárez tiene una capacidad de almacenamiento de 720 millones de metros cúbicos. Para regar, supuestamente debería de regar 44,000 hectáreas del distrito de riego
de Tehuantepec, pero solamente se riega la mitad o menos de la mitad. De cada litro de agua que se trae de la presa Benito Juárez, se desperdicia el 70%. ¿Por qué? Porque la infraestructura hidráulica de este distrito está abandonada y muchos de los canales son de tierra, no son canales revestidos. Entonces ahí tenemos otro problema de la cuestión agropecuaria. Sí, tenemos que hacer un uso eficiente del agua de esta presa, que la podremos utilizar si modernizamos el distrito de riego, ¿sí? ¿Sí? Podremos rescatar un volumen bastante importante para poderlo aprovechar en el corredor transísmico. Asimismo, hay otro proyecto que se ha estado trabajando, que es la presa Tablón de Primavera, que se encuentra en el municipio de Santiago La Ullaga. Es una presa de almacenamiento de 100 millones de metros cúbicos. Bastante importante, ya se tiene los estudios geológicos y se tienen los estudios de factibilidad. Aquí lo que necesitamos es actualizar el análisis costo-beneficio, ¿sí?, de este proyecto y hacer el proyecto ejecutivo para poder aprovechar toda esa agua para varios propósitos, para control de inundación, ¿sí?, para hidrogeneración, para agua potable, ¿sí?, para recreación y acuacultura. O sea, es un proyecto integral que vendría a resolver gran parte de la problemática de toda esta zona roja que se ve, sí, que es la zona de población, pero que también esa zona se ha inundado severamente. O sea, hemos tenido inundaciones en todo lo que es el río Los Perros. O sea, aquí en lo que se refiere a en la parte del río Tehuantepec no hemos tenido ahorita problemas serios de inundaciones, aunque ha derramado en varias ocasiones la presa Benito Juárez, pero la presa ha servido como un control. Además, podemos incrementar el volumen de almacenamiento de esta presa. En su inicio, la presa Benito Juárez estaba calculada para almacenar 920 millones de metros cúbicos. Esta presa tiene ya más de 50 años de su vida útil. En esos 50 años que ya pasaron, ¿sí?, se aportó a la presa un volumen de asolve de 200 millones de metros cúbicos. O sea, se disminuyó la capacidad de la presa. Entonces, aquí tenemos muchas cosas que hacer. Planteamientos concretos, ¿sí?, para poder atender el reto que se viene en esta zona, ¿sí?, que va a demandar volúmenes de agua importantes y de calidad. Entonces, tenemos que ver esta región como una zona de seguridad hídrica del Istmo y de los Chimalapas, que el potencial también de los Chimalapas es enorme. Es una zona productora de agua gigantesca y además de biodiversidad. La selva Zoque que se encuentra allí es una zona importantísima, ecológicamente hablando, ¿sí? Y además, pues, el asentamiento de las poblaciones ahí pues, ha sido también muy abandonada, vaya. Tenemos que hacer todas estas actividades que les estoy mencionando para la conservación del medio ambiente, hacer estudios integrales de la cuenca del río Tehuantepec. Como dato, todo el volumen de agua de la presa Benito Juárez es solamente para el distrito de riego. Los que están aguas arriba de la presa Benito Juárez no tienen ningún derecho de agua. ¿Cómo? O sea, todo se concesionó al distrito de riego. O sea, cualquier usuario de la parte alta de la presa hacia arriba no puede solicitar un permiso, un título de concesión de agua superficial. Agua subterránea pues no tenemos por la cuestión geológica de la cuenca. O sea, es una cuenca geológicamente hablando que no permite el almacenamiento de agua. Es roca. Sí, no hay un acuífero, ni siquiera un acuífero somero. Sí,
lo que se aproveche de agua son los subalveos dentro de lo que es el cauce, en la parte baja del cauce del río. Aquí tenemos que aplicar las políticas públicas realmente, que participen realmente en los 3 niveles de gobierno y la sociedad, las organizaciones, sí, para que realmente exista una gobernanza, sí, porque si no vamos a tener problemas sociales como lo hemos tenido y la situación se va a agravar más adelante, ¿no? O sea, el cambio climático ya nos está dando la pauta para tener que hacer medidas ahorita de remediación para atender todos los problemas de agua que tenemos en la República y en Oaxaca no es la excepción. Tenemos que, como lo digo aquí, medir los impactos naturales e inducidos, porque también las actividades humanas pues, repercuten en todo el ciclo hidrológico. ¿Sí? Y como ya dije, no, pues la gobernanza es, en el manejo del agua es sustancial. El derecho al agua y vincular a la población, ¿sí? Con las cuencas. Muchas veces la gente que vive ya a la salida de las cuencas, en las partes bajas, no sabe los problemas que hay en la parte media, no sabe los problemas que hay en la parte alta. Hemos hecho muchos estudios para el río Verde, para el río Atoyac, para el río Copalita principalmente. Se hizo un estudio que se le llamó Proyecto Emblemático del río Copalita, para concientizar a la zona baja, que es la zona hotelera, ¿sí? Para que aporten y compren productos a los que están aguas arriba, porque ellos están haciendo conservación de suelos, conservación de flora, están haciendo, ¿cómo se llama?, reforestación, y además es una zona única, así como la selva Zoque, la cuenca de Copalita es una zona única, se produce muy buen café, ¿sí? Y también recursos maderables. Eso, tenemos que vincular realmente a la gente de lo que pasa, porque los que están, por ejemplo, en la zona del Istmo, no saben lo que está pasando en la parte alta de la cuenca del río Los Perros, por ejemplo, que de Cumo. Toda esa gente que está allá, o sea, no tiene suficiente agua. Y no se diga en el río Tehuantepec. Aquí también se está haciendo un cambio de uso de suelo muy fuerte, porque se está cultivando gran cantidad de agave escalera. Entonces, esos 200 millones de metros cúbicos que aportó la cuenca como asolve a la presa es resultado del cambio de uso de suelo. Tenemos que ver también todo el aspecto hídrico como economía circular. O sea, la infraestructura que hacemos, ¿sí? Que implementamos, ¿sí? El agua que tratamos, ¿a dónde va? Tenemos que reusar el agua. O sea, tiene también un valor. O sea, como les digo, o sea, se han construido gran cantidad de plantas de tratamiento y que a la fecha, pues tenemos problemas severos de contaminación. O sea, tenemos que ver todo ese proceso de utilizar de manera integral el agua, ¿sí? Y incrementar las inversiones. Más adelante voy a mostrarles de un catálogo de proyectos que se realizó y que realmente en el Estado y en la Federación y en los municipios no se trabaja la planeación, se trabaja a la demanda. ¿Qué quiero decir con eso? De que tienes un instrumento de planeación, pero no sigues esas directrices para disminuir las brechas hídricas, sino que trabajas a ver qué municipio llega y me pide agua o drenaje o cuestión hidroagrícola o rectificación de un río, pero no trabajamos bajo esa planeación que se dio de haber hecho. Imagínense, el organismo rector del agua desapareció en todos los estados, el área de planeación. No existe. Se dieron de baja todos, en todo el país, en el 2015. Ahorita se quiso hacer un plan hídrico estatal y regional que le corresponde a Pacífico Sur, pues hicieron un collage.
O sea, ¿por qué? Porque, con todo respeto a mis compañeros, pero pues no hay gente que sepa del tema, ¿sí? Ahora, tenemos que ver toda la prevención de la protección de las cuencas, aprovechar casos de éxito y no hacer refritos. Realmente ver dónde se han resultado cosas, plantas de tratamiento que sí están funcionando, ¿sí? Tecnología que sí hay, que existe. Muchas de las plantas que operan bien pues, son en las zonas hoteleras, porque ahí se pagan la luz. Pero hay tecnología que no consume tanta energía eléctrica y que se puede aplicar. Bueno, para no extenderme mucho sobre el catálogo, esto se realizó de manera integral, haciendo una priorización de proyectos para todos los sectores, de tal manera que pudiéramos disminuir las necesidades principalmente del sector rural, que es el que está más golpeado. Se han aplicado sistemas de captación de agua de lluvia, pero no en todos lados resulta. Sí, muchas veces se abandona. Igual en la cuestión de letrinas secas, ecológicas, muchas veces vas y, dices, y ves a la gente, ¿y qué tiene ahí? Tiene sus gallinas, tiene su marranito ahí, pero realmente no lo usa. ¿Por qué? Porque no inducimos en la cuestión de la cultura del agua. ¿Sí? O sea, ese es otro tema. O sea, vamos a implementar infraestructura, realmente tiene que ser infraestructura que la gente se apropie de ella. Porque si llegas y le impones proyectos, no resultan. Y eso ha sido un fracaso a nivel nacional. De que llegas y dices tú desde el escritorio, esto es lo que necesita. No, cada proyecto tiene que consensuarse, tiene que socializarse antes de llegar y decir vamos a construir esto. Porque muchas veces pasa que ya tienes el expediente, ya tienes el concurso, ya tienes todo, y vas a la comunidad y la comunidad dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te llamó? Eso no es lo que yo necesito. Y no te dejan hacerlo. ¿Sí? No te dejan hacerlo. Ahora, miren nada más para que vean en el problema que estamos. Estas son las inversiones que ha tenido el sector hídrico, o sea, la Conagua, en la cuestión de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Tenemos que en 2012 fue cuando se aplicó más recursos y se construyeron una gran cantidad de plantas de tratamiento, ¿sí? Y que ahora ya no funcionan. Y no solamente en Oaxaca, o sea, a nivel nacional el problema. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿sí? Y vean cómo disminuyó. Después, ¿cómo se llama? Al 2020. Y esta es información del portal de Conagua, esas no son inventos míos, ¿no? Se dio un poco más de dinero por agua potable, pero aquí lo que se quiere la federación es incremento de cobertura. Cuando la infraestructura hidráulica que tenemos en el país y en Oaxaca ya es obsoleta, tenemos que modernizarla, tenemos que rehabilitarla, tenemos que rescatarla. De acuerdo a la priorización que se realizó para estos proyectos en el estado de Oaxaca, se sacó por subsector para agua potable, alcantarillado, hidroagrícola, protección a centros de población, porque también cuando se presentan grandes inundaciones, muchas de las poblaciones están en zonas de alto riesgo y que realmente muchas veces pues, no las pueden sacar. ¿Sí? Te dicen, oye, pues ya aquí tengo los servicios. Lo primero que les damos es energía eléctrica, ¿no? Ya con eso, pues aquí ya pasó, que ya estaban invadiendo el río Atoyac, ahí enfrente de la central de abastos, ya hasta tenían estacionamiento, rellenaron. O sea, creen que los ríos no tienen memoria. O sea, se van a presentar inundaciones, o sea, hoy o mañana, pero aún ya se van a presentar. ¿Sí? Por eso se hacen estudios, ¿sí? De periodos de retorno. ¿Para qué? Para saber cuál es la mitigación y el riesgo que tenemos. Y aquí ya está un planteamiento de una cartera de proyectos que se realizó
por año, ¿sí? Que esto se puede actualizar en costos, a traerlos a precios presentes, ¿sí? Para diferentes actividades, ¿sí? Para agua potable, para alcantarillado, para hidroagrícola, que es lo que está más abandonado, ¿sí? Y la protección de centros de población, el saneamiento y actividades transversales. Y lo mismo está por células de planeación. O sea, ya tenemos identificado. Hay movimientos. Pues este análisis se hizo en 2018. ¿Sí? No ha cambiado mucho. Realmente no le hemos pegado a disminuir, ¿sí?, las necesidades de la población. O sea, hemos dado mejoralitos solamente. O sea, no hemos realmente impactado, ¿sí?, en una reconversión de las necesidades reales que tiene la población en materia de agua. En todos los sectores, ¿eh? Y bueno, o sea, aquí me regresé, ¿verdad? Bueno, ¿qué recomendamos? Primeramente, hacer gestión integral de los recursos hídricos en las cuencas hidrológicas del estado, ¿no? Hemos hecho algunos estudios, lo que es el Río Verde, en toda la cuenca del Río Verde, que estamos hablando de más de 18.500 kilómetros cuadrados, ¿sí? Y del río Atoyac también. Hemos aplicado modelos de planeación integral, que realmente, pero se hacen y se quedan por ahí almacenados, ¿sí? También lo hicimos para la cuenca del río Copalitas. Son modelos gratuitos que se presentan y que son muy efectivos, porque podemos modelar el comportamiento del agua potable, del saneamiento, de las aguas superficiales, aguas subterráneas, presas, acueductos, todo eso lo podemos hacer. Y tenemos que ver las variables críticas de cada proyecto. O sea, no solamente es tener ya el expediente, es que ver que ese expediente esté socializado, como ya se lo digo, que estén liberados los terrenos, que tengan los permisos, porque muchas veces tienes el recurso, pero no tienes el proyecto, o no tienes la validación. Y eso te lleva tiempo, porque las dependencias dicen, no, pues es que, ¿sabes qué? Pues tu título de concesión o tu permiso te lo dan dentro de 3 o 4 o 5, un año. Y ya la lana que tienes asignada, pues ya se perdió. O lo haces por etapas, pero el problema es de que haces la primera etapa y ya no te dan lana para la segunda etapa. Entonces tenemos que analizar los costos-beneficios del proyecto de tablón de primavera que les comentaba, hacer énfasis en el tratamiento de las aguas residuales. O sea, tenemos que trabajar con todos los municipios, tienen que entrarle, y la sociedad también tiene que pagar por el servicio de agua, y también pagar por el tratamiento de las aguas negras. O sea, de otra manera no podemos avanzar. Lo que les decía, el análisis técnico prospectivo que se realizó en 2012 es un análisis muy, muy, muy a fondo, ¿sí? Donde se calcula la brecha que se tiene con la infraestructura actual y qué es lo que necesitamos para poder disminuir esa brecha. ¿Y cuánto nos cuesta eso? ¿Y qué acciones tenemos que hacer para disminuir esa brecha? Aquí se explica en esta lámina cómo es que se realiza el análisis. Primero tenemos que ver con lo que tenemos, qué podemos eficientar, dónde podemos disminuir los costos. Por ejemplo, en la red de agua potable, pues tenemos miles de fugas en la mayoría de las redes. Tenemos que tener ahí realmente el pulso de lo que está pasando en la red de agua potable. Tenemos que medir bien para saber realmente dónde estamos perdiendo agua. No se trata de traer más agua o hacer más pozos. Si el agua que tenemos la estamos tirando en las redes de agua, porque tenemos muchas fugas que no detectamos, ¿sí? Y por eso ahí está la queja de la gente de que dices que a mí no me llega agua. No me llega agua. No, pues es que si tú ves el volumen de agua que se está extrayendo del acuífero, porque es lo mayor, o sea, es muy poco que se agarra de manantiales o del río,
y que se trate del agua de los ríos. Son pocas las galerías filtrantes que existen en el estado, que están a la orilla de los ríos, pero además mal diseñadas. Ese es el otro problema. Realmente esto nos va a servir para poder plantear acciones concretas en todas las regiones del estado. Bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles. Agradezco mucho la invitación y pues estamos a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Olvera, por mx.tv.